Bienvenidos a Kids, un podcast para toda la familia, donde juntos podremos compartir información de la etapa infantil, la más importante de todas. Y en el día de hoy me acompaña Franciris, quien comparte conmigo la historia del embarazo de mellizas. Y esta parte de verdad fue grabada justo después del episodio, porque entiendo que hay demasiada información valiosa para todas las familias y no se pierdan todo lo que hablamos aquí, que de verdad hay mucho contenido importante para todos. Para todos los que van a ver este episodio junto a nosotras, pueden comentarnos si desean ver otro episodio, porque como dije, el episodio es excelente y van a poder tener mucha información y estamos abiertas a hacer la parte 2. Bienvenida, Franciris. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Franciris Rodríguez y soy la mami de Amida y Ainhoa y vengo a contar su historia. Y en el día de hoy, junto a Franciris, vamos a compartir un poco sobre su historia con sus dos niñas y cómo ha sido la crianza de gemelas, que sé que no es fácil con una, imagínate con dos. Entonces, Franciris, en el día de hoy creo que tenemos mucho que hablar porque la historia de las chicas ha sido de mucho. Pero vamos a tratar de abundar lo más que podamos compartir con todos. Y quería empezar preguntándote, tú como mamá, ¿cuándo tú pudiste saber que tú ibas a tener dos niñas? Bueno, realmente en mi caso yo me enteré muy temprano, con 5 semanas. Es muy gracioso porque yo no me lo estaba esperando, inclusive yo pensaba que estaba menstruando porque tenía un sangrado. Pero me sentía rara, o sea, a mí me empezaron náuseas y vómitos muy temprano. Entonces yo me hice una prueba solo por curiosidad y salió positivísima. Eso fue un miércoles y yo fui el viernes al ginecólogo, ya como para empezar el seguimiento del embarazo. Pensaba que eran uno. Entonces, nada, fui donde él y él me dijo, vamos a tomar estas vitaminas, lo normal. Pero ¿qué pasa? El domingo yo tuve un sangrado muy fuerte, que inclusive yo pensé que había perdido el embarazo. Entonces me dirigí a emergencia, fui y me indicaron una sonografía de emergencia por la situación. Claro. Entonces ahí nos enteramos. Pero te voy a explicar porque fue muy gracioso. Gracioso y delicado por la situación. Claro. Pero nada, yo entro normal, el sonografista era muy joven, era un chico como que estaba como aprendiendo. Entonces él me entra, empieza el proceso de la sonografía y él me dice, está calladito. Y yo, ay Dios mío, yo nerviosa. Claro, porque ya tú tenías el sangrado. Tenía un sangrado, yo claro. pensaba realmente que había perdido el embarazo. Y él lo único que me pregunta, ¿ustedes tienen familia con gemelo o mellizo? Yo imagino tu cara. Yo me senté, yo le dije, son dos. Y él me dice, no, el médico te va a explicar. Y yo, pero dime. Y me dice, mira, el sangrado es por un hematoma, pero deja que tu médico hable contigo. Yo no dormí esa noche. Yo me imagino, claro. Porque el médico me iba a ver al otro día. Entonces, nada, yo voy donde el médico al otro día y él me dice, mira, es un embarazo muy temprano, son solamente 5 semanas, solamente se veían los saquitos, los 2 saquitos. Y él me dice, hay 2 saquitos, pero como estamos muy temprano, no podemos todavía decir nada. Vamos a acostarte, te vamos a poner progesterona por el hematoma. Y vamos a esperar 2 semanas. Y repetimos la sonografía. Ya tú sabes. Esas 2 semanas fueron eternas. Yo acostada sin poderme mover porque había que controlar el sangrado. Y ya cuando fuimos a las 2 semanas, entonces ahí ya estaban los 2 corazoncitos. Y me dijeron, son 2. Yo me imagino tu emoción. Bueno, que eso es lo que te iba a decir. Yo sé que es de emoción, pero al mismo tiempo como un miedo. O sea, ¿qué tú sentiste cuando te dijeron, hay 2? Realmente ya yo me había ilusionado del primer momento porque ya tú quieres los 2 desde el primer momento. Pero realmente sí, yo tenía muchísimo miedo, no sabía. Yo ni siquiera me estaba esperando el embarazo y de repente son 2. Entonces, pero fue muy bonito, de todas maneras, como saber, y ya yo tenía mucha ilusión y qué van a hacer. Y usualmente cuando son embarazos de mellizos, ¿siempre se sabe tan temprano o realmente hay más o menos un parámetro para saber que son 2? Bueno, realmente sí, o sea, igual que un embarazo de un solo bebé, se sabe súper temprano. Lo único es que hay que esperar. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me la hice a las 5 semanas y no aparecían los bebés todavía. Claro, solamente estaban los saquitos. Ya cuando fui a las 8 semanas, ya sí estaban totalmente formadas y con el corazoncito. Exacto, que ya tú pudiste saber 100% que eran 2 niñas. Así es. Entonces, una pregunta. Ayer conversando contigo, realmente me sorprendió el hecho de saber que las niñas eran realmente gemelas, porque toda la vida yo pensé que ellas eran mellizas. Como tú desde que la inscribiste en el colegio, me habías comentado que ellas nacieron en sacos aparte, yo siempre pensé que eran mellizas.
¿Cómo sabemos la diferencia de lo que son mellizos a gemelos? Bueno, realmente en términos médicos todos son gemelos. O sea, todos son embarazos gemelar. Lo que pasa es que hay algunas diferencias, que es lo que voy a explicar ahora. Están los gemelos idénticos, que son los que están en un solo saco y tienen una sola placenta. Perfecto. Que es el embarazo de más alto riesgo, porque inclusive como están juntitos, pueden haber hasta enredo de los cordones. De los cordones, ok. Está lo que son Amira y Ainhoa, que son gemelos monovín. O sea, tienen 2 sacos, pero una sola placenta. Ok. Y los llamados mellizos, que se dicen popularmente, son los que tienen 2 placentas y 2 sacos. Exacto, que esa es la diferencia entre los tres. Esa es la diferencia entre los tres. Ok, exacto. Que por eso me sorprendí, porque el del Amira y Ainhoa nunca lo había escuchado. Siempre había dos mellizos y gemelos, no sabía que era tan amplio. La verdad es que yo a veces digo mellizo porque no quiero entrar como en tanto detalle. Claro, sí, porque la gente piensa, no sé qué, la gente le gusta mucho preguntar. Y una pregunta, yo tengo entendido que el embarazo de mellizos y gemelos suele ser corto, ¿es cierto eso? Realmente y normalmente los médicos programan cesárea desde que saben que son mellizos o gemelos o que son múltiples. Ok, claro. Por el riesgo. Y un embarazo gemelar ya es de alto riesgo por el cuidado que llevan en el proceso. El mío en específico fue un embarazo de alto riesgo desde el inicio. Yo empecé, como te comenté hace un momento, primero con el tema del hematoma. Luego de que se superó el hematoma, empezamos con un proceso de hiperémesis gravídica, que voy a explicar lo que es. Sí, que te dije ayer que nunca lo había oído hasta que lo hablamos. Realmente, como tú me dijiste, se puede confundir y es muy importante que una mamá que sepa que está embarazada de múltiples lo tome en cuenta, porque a lo mejor tiene ese síntoma y dice, déjame ir al médico de una vez, y no lo ve como algo normal. Y no solamente se da en embarazo múltiple, es más común en embarazo múltiple porque es por la gran cantidad de hormonas que se desprenden en el embarazo. Okay. Pero inclusive hay madres yo busqué un grupo de ayuda que les voy a explicar ahora por qué. Hay madres de un solo bebé que también lo han sufrido. Okay. La hiperémesis gravídica es un tema muy complicado porque son náuseas, que es lo normal en el embarazo, y vómitos, pero excesivos. Okay. Yo empecé vomitando 15 veces, o sea, literal, 15 veces mucho. al día. Ya yo estaba que no toleraba nada. Y llegué a un punto donde ya vomitaba la sangre porque no tenía nada que vomitar. Entonces ahí empezaron los internamientos. Entonces fue muy difícil. Yo caí interna prácticamente todos los fines de semana al principio y bajé 14 libras. Que eso en el embarazo no es bueno, bajar de libras. No, entonces ahí había un tema porque entonces era de más riesgo. Y él me dijo, o sea, esto puede provocar hasta un aborto. Porque yo hacía mucho esfuerzo. Era terrible. Yo hasta caí en depresión porque yo no podía parar de la cama, no podía comer nada. Yo busqué, como te dije, un grupo de ayuda y ahí vi que muchísimas madres vivían lo mismo y realmente... Claro, y no te sentías sola en el proceso. Y no me sentí sola en el proceso. Entonces es bueno mencionarlo porque muchas veces te dicen, eso náusea, embarazo normal. Los abuelas, las tías. Yo viví eso, pero no es lo mismo. Sí, y está muy marcado como algo malo esas mamás que pasan por depresión o durante el embarazo o después, y realmente es algo totalmente normal, y cualquier mamá que se sienta en eso, no está mal buscar ayuda. Claro, y es más común de lo que parece. Lo que pasa es que mucha gente se calla. Sí, y se calla por el hecho del que dirán, que es lo que pasa, que es lo que te digo, porque está muy marcado como que es algo malo, como, ella no quiere su hijo. Realmente no es eso. Es que es un cambio del cielo a la tierra y más tú pasar de, ¿verdad?, a 2 de repente. Y claro. todo el miedo que implica. ¿Y fuera de eso tú tuviste algún otro riesgo durante el embarazo o solamente fue eso? Bueno, luego de superada la hiperémesis gravídica, que no fue superada en totalidad, sino que fueron disminuyendo los vómitos, ya yo toleraba mejor la comida, que eso fue casi a los 6 meses. Mi madre. Porque los primeros 5 meses y eso era... O sea, casi el embarazo entero. Casi el embarazo completo. Ahí fue que yo volví a trabajar. Entonces, luego de ahí, ya cuando entramos en los 7 meses, empezó el riesgo de parto prematuro. Ok. Me empezaron contracciones tempranas y tuvieron que internarme para poderlas detener. Ahí el médico me dice, vamos a empezar a madurar los pulmones. Yo quiero que tú llegues a la semana 38, pero normalmente se puede dar antes, como tú me preguntaste. Hay mucho riesgo de eso. Ellas, gracias a Dios, llegaron casi a término. Bueno, llegaron a las 36 semanas. Que es más o menos bien para un embarazo de mellizos, sí. Sí, y los médicos empiezan un seguimiento semanal, ya cuando estamos finalizando los embarazos gemelares, por un tema de... Sí, eso te iba a preguntar, que me han dicho que cuando uno tiene mellizos, el seguimiento es más recurrente que una mamá que va a dar a luz de un solo niño. Sí, en todo embarazo múltiple, a mí prácticamente a partir de los 6 meses me empezaron semanal a monitorear. Yo tenía que ir toda la semana a hacerme una sonografía. Cuando estaba iniciando la semana 36, que fui donde el sonografista, él me dice, mira,
yo estoy viendo como que el cordón no está funcionando, era una sola placenta. Claro. Lo que te alimenta un bebé, me estaba alimentando 2 bebés. Sí. Entonces, él me dice, están bajando de peso las niñas. Ellas tenían 5 libras y ya tenían 4. Hay que sacarlas. Entonces, yo veo una sonografía normal. Era mejor sacarlas que siguieran perdiendo libras. Sí, no, además de que se te podían hasta asfixiar, porque no estaban recibiendo el oxígeno que tenían que recibir. Entonces yo fui donde el médico de emergencia y él me dijo, sí, hay que sacarlas. Wow. Empezó el corre, porque yo no fui con ese motivo a la clínica, sino simplemente seguimiento. Chequeo de rutina. Yo pensaba que me faltaban 2 semanas más. Y nada, me dejaron, entonces al otro día nacieron a Mira y Ainhoa. Bueno, y esa llegada, ¿qué tú sentiste cuando tuviste esas 2 caritas? ¿Y cómo fue ese momento para ti? Mira, aquí viene lo más difícil. Realmente el proceso fue muy complicado porque yo no las vi inmediatamente. ¿Tú no la pudiste ver justo después del parto? No, porque fue una cesárea de emergencia. Igual tú sabes que con la cesárea te duermen. Yo estaba despierta, pero no muy consciente. Okay. Entonces, cuando me trasladan a la habitación, pasó un tiempecito de que yo pude hablar con mi familia y eso. Y yo de una vez, ¿dónde están? Que no me la traen porque... Entonces, ahí va el médico y me explica, mira, ellas nacieron bien, sin embargo, la tenemos monitoreo porque parece como que necesitan oxígeno. Okay. No tenían como una respiración normal. Eso fue terrible porque sí, me imagino. Tú tienes como la ilusión de tenerlas ahí, entonces no fue así. Sí, yo me imagino que ese momento tuvo que ser muy difícil para ti. Y luego, como ya tuvieron ese tema de oxígeno, usualmente dejan a los niños cuando nacen así por un tiempo, y yo sé que eso es un momento difícil. Ellas tuvieron que quedarse en la clínica por un tiempo. Sí, 15 días. Wow. Y realmente era muy difícil porque yo no sabía el tiempo que las iban a dejar. Era como que, era día a día. Era como que vamos a ver qué pasa. Yo ni entendía bien qué era lo que tenían. Me explicaron que ellas nacieron como con una infección que podía volverse sepsis. Entonces le estaban pasando antibiótico a las TUS. Wow. Y aparte de eso, no tenía una respiración como normal, entonces le pusieron oxígeno. Ellas no requirieron oxígeno directo, sino como el casquito en la incubadora. Que sí, que no fue tan invasivo. Y yo me imagino que esos días fueron los más duros para ti porque cuando nace tu bebé tú lo quieres tener en casa. ¿Qué tú hiciste en esos días para poder, no estar tranquila, porque no ibas a estar tranquila, pero poder mantener la calma hasta que las niñas pudieran llegar a la casa? Realmente ya yo me había planificado porque yo quería lactancia exclusiva. Okay. Aunque siempre dicen, con 2 es más difícil, se puede. Y yo había buscado una asesora de lactancia, que inclusive fue a la clínica y me ayudó a sacar el calostro y todo eso. Pero ¿qué pasa? Todo cambió. Y realmente yo tuve que empezar a extraerme, comprar un extractor y empezar el tema de extraerme leche para poderles llevar. Ellas no empezaron a comer de una vez, porque primero querían que se normalizara el tema porque ya como que se ahogaban de la respiración. Eso era para evitar que bronca aspiraran, ¿verdad? Correcto. Entonces como a los 4 días, pero yo tenía mucha leche. Me imagino. Pero yo vivía pegada al extractor. O sea, era como que cada 2 horas. Creando un banco hasta que pudieran comer. Sí, y luego yo se los llevé a la clínica como al 4.º día que me dijeron ya pueden empezar a comer. Yo no quería que le dieran fórmula. Entonces fue en el biberón su leche materna. Yo no dormía, o sea, yo trataba como de ver la ropita, como para darme como ánimo, ver las fotos de cuando yo iba. Solamente se podían ver 2 veces al día y solamente papá y mamá. Y nada más te dejaban 1 hora. Entonces, el ambiente que se vive en una UCI de niños es muy triste. Porque tuve todos los niños, los padres. Claro. Había niños que estaban más graves que ella. Entonces, era muy complicado. Sí, yo me imagino. Y me imagino que tú te apoyaste mucho de las enfermeras en ese momento, que eran básicamente las que le daban el apoyo día a día a tus niñas. ¿Y qué tú sentías cuando tú ibas a verla? ¿Qué tú hacías para animarla? Porque yo sé que hablan mucho de que le canten, de que le hablen. ¿Qué tú hacías para que las niñas sintieran que todo iba a estar bien? Claro, yo creo mucho en Dios, yo les cantaba mucho, yo oraba muchísimo, yo trataba, siempre te dicen como que tienes que controlarte, no llorar cuando tú entras. Eso me han dicho, porque ya lo sienten. Pero eso es muy difícil, porque es que tú lo que quieres llevártela. Entonces, el tema mío era como que el médico no me explicaba bien, entonces yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, como que, pero yo tenía mi fe muy fuerte y yo sabía que ellas iban a salir de ahí. Además de que me decían, ellas no son las que están peores. Pero que eso te daba un poquito, sí, bueno, un poquito sí, de tranquilidad. pero igual no. Entonces realmente era muy difícil. Yo empecé como el proceso, yo no tenía la habitación ni siquiera lista. Sí, porque tú no la estabas esperando tan rápido. No, y mi abuela y mi mamá tenían creencia que decían como que hay que esperar
Entonces, realmente yo me tomé esos días con mi esposo como para armar la habitación. Para cuando ella llegara tuviera todo listo. Y me imagino que tu familia fue una red de apoyo muy fuerte durante este momento. ¿Qué tú le recomendarías a una mamá que está pasando por eso para que pueda estar en calma y no desesperarse? Porque yo me imagino que esos 15 días fueron como un año para ti. Sí, fue muy difícil. Yo lo que me mantenía como con la esperanza era de eso, de que ellos iban a volver. O sea, de que ellos iban a llegar a su casa, les estábamos todos esperando. Gracias a Dios, a los 15 días me dijeron que ya yo me las podía llevar. Ok. Sí, el médico empezó a explicarme como todos los cuidados que yo tenía. Yo tenía un miedo, eran 2 cositas de 4 libras. Entonces yo tenía como mucho miedo. Todavía, gracias a Dios, no estábamos en el tiempo de COVID, porque ellas nacieron al principio del 2019. Ok. Luego hay otra historia con el tema del COVID. Realmente ya nacieron en febrero del 2019. Entonces, pero yo no quería como que nadie fuera. Yo tenía un miedo, claro, porque como nacieron con temas respiratorios, yo no quería como que se les fuera a pegar nada. Y el médico me dijo que había que tener cuidados extremos. Entonces, nada, yo me la llevé, gracias a Dios, a la casa. Fue un día muy, muy feliz. Pero ahí empezó todo el miedo, porque verte con 2 bebés. Sí. Mi mamá y mi abuela tuvieron que mudarse a mi casa. A tu casa. Claro, porque nadie dormía. Claro. Además de que como yo tenía miedo, como ya tenían temas respiratorios, como que no respiraran. Y eso era viendo. Cada 5 minutos, yo me imagino. Yo no dormía, de verdad. Además de que el tema de la lactancia, como le dieron biberón, ellas no se acostumbraban al seno. Ah, claro, porque ya empezaron con el biberón. Porque empezaron con el biberón. Y realmente eso afecta. Entonces yo trataba de pegármela, ya no querían. Yo no quería dejar la lactancia. Entonces yo seguí con el tema. Pero ya tú sabes, yo debía pegar un extractor. O sea, eso era una locura. Porque eran 2 bebés. Claro, imagino que la producción era bastante. Y una pregunta. Ellas nacieron justo empezando pandemia. Yo me imagino que ahí el miedo creció más porque estábamos viviendo algo que no sabíamos ni cómo se pegaba, ni todo el mundo encerrado. Yo me imagino, o sea, ¿cómo fue eso para ti? Cuando empezó pandemia, que se empezó a escuchar el tema del coronavirus, ellas eran muy bebés, lo que tenían eran como 8 meses. Y cuando ya nos encerraron, acababan de cumplir 1 año. Ok. Entonces fue muy difícil porque estábamos solos en la casa, no teníamos nadie, por el hecho de que yo no quería que nadie se le acercara. Claro, evitando que se fueran a enfermar cualquier cosita. Evitando que se fuera. Pero quiero irme un poquito más atrás, antes de ese proceso, que fue con el tema de que cuando el médico me las entrega, me explica que hay que llevarlas a una serie de especialistas. Porque cuando son prematuros, hay que revisar unas cuantas cositas. Y una de esas eran los ojitos. Sí, qué bueno que tú lo dices, porque una mamá que tenga un bebé prematuro puede tomar eso en cuenta. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Voy a contar una historia. Yo la llevé a un especialista de retina, que había que chequearlas, y me dicen que Amira tiene retinopatía del prematuro. Ok. ¿Tú puedes explicar un poquito qué es eso? Sí, claro. La retinopatía del prematuro consiste... La retina es una de las cosas que más... O sea, de las que último se forman en el embarazo. Ok. Entonces, en el caso de ellas, al ser prematuras, en el caso de Amira específico, no se formaron como debían. Entonces, la tenía como un poquito despegada, en un término coloquial. Y la doctora me explica, muy buena la doctora, de que hay que darle un seguimiento prácticamente cada 3 días para ver cómo va eso. Y ya tú sabes, era terrible, porque esa bebé tan chiquitita, sacarla, que a mí no me gustaba, cada 3 días. Y te la acostaban y te la abrían los ojos, era terrible. Entonces, ella me decía, si no se pega sola, la retina, hay que operarla. Tan chiquita. Y puede quedar ciega. Ya tú sabes. O sea, yo acabando de pasar por todo este proceso con otra bebé en la casa. Y que ahora te digan eso. Que era Ainhoa. Y que ahora me decían eso. Pero igual otra vez yo volví a confiar en Dios. Yo decía, o sea, si ellas están aquí, están bien. Eso es lo importante. Todo se supera. Sí. Gracias a Dios no requiere operación. Y a la fe. Y ella ve 2020. Sí. De eso estamos seguros. Es un personaje, gracias a Dios. Entonces, podemos volver otra vez ahora a la parte de la pandemia. Exacto, que fue que ya tú me dijiste que tenían ¿ya habían cumplido el año o lo iban a cumplir? Cuando nos encerraron, ellas tenían 1 año. Justo, ok. Que fue en marzo del 2020, que empezó toda la locura del COVID. Realmente fue muy difícil porque, como te comenté, estábamos solos, con 2 bebés, trabajando, los 2. Claro. Yo trabajaba en un banco en ese momento y realmente fue muy complicado porque no le estábamos dando la atención que ellas necesitaban, en el sentido de que tú tenías que ponerla con una televisión, que no era lo mejor, claro, para tú poder trabajar, para poder limpiar, para poder hacer todo, porque yo no tenía ayuda de nadie.
Claro, y me imagino que, por ejemplo, cuando uno de los dos tenía que salir al súper, que se quedaba la otra, el uno con los otros, yo me imagino que eso también era caótico. Ustedes recuerdan que uno se tenía que quitar la ropa. Todo, en la puerta de la casa. En mi caso, yo era como una policía, era peor. Era como que yo no era la que salía, era el papá de las niñas. Y era como que tú no puedes entrar con nada, tienes que dejarlo todo. El Lysol, shh. Sí, no, yo me acuerdo, eso era que, y tú salías todo de plástico para poderlo lavar más rápido, eso era una locura. Durante el COVID, los niños tuvieron muchos temas en cuanto al desarrollo porque, número uno, no tenían la parte social. Número dos, como tú dices, tú estás involucrada mucho en el trabajo, por lo que no tenían una atención al 100%. ¿Cómo fue ese desarrollo de ellas dos? Bueno, realmente fue un tema porque ellas llevaban un desarrollo normal hasta cierto punto, de que ya te decían algunas palabras, de que todo bien. Pero cuando vino el COVID, yo empecé a notar que ellas me dejaron de hablar. Y las dos, ellas son un espejo. Sí, eso suele pasar con los mellizos. Y se copian mucho. Entonces yo empecé fue con Amira. Amira fue que empezó como a hacerme una regresión. Y yo le decía a la doctora me decía, no, pero ella tiene contacto visual, ella está súper bien. Lo primero que yo pensé fue en el autismo. Ok. Y yo encerrada, empecé a leer. Lo peor es buscar en Google, señores. O sea, nunca busquen en Google. Todos los médicos dicen eso. Entonces yo empecé como a inquietarme mucho, pero de una vez levanté la bandera y dije, ay, es lo que me inquieta porque yo tengo sobrinos, yo conozco el desarrollo de los niños, pero no estábamos en un periodo normal, que es lo que me decía la doctora. Claro. Entonces yo busqué ayuda, inmediatamente me las evaluaron. Ya estaban muy bebés, lo que tenían era 18 meses. Exacto, entonces me decían como que están muy chiquitas, pero tampoco no es normal que un niño te deje de hablar. Exacto, así que una regresión bastante marcada. Porque ellas se pusieron en mute, o sea, literal, dejaron de decir todo lo que decían. Entonces, nada, de una vez empezamos estimulación temprana. Yo fui a un sitio que me ayudaron bastante. Y aparte de eso, luego yo busqué a alguien que iba a la casa para no estarlas sacando. Y gracias a Dios, luego de eso, las cosas se normalizaron. Sí, y gracias a Dios que tú puedes decir que ahora, hoy, podemos visualizar que ambas tienen un buen desarrollo. Las dos, una más que otra, porque Amira es una cosa, o sea, yo nunca había visto una niña tan chiquita con tanto potencial a nivel de lectura y de matemáticas, o sea, una cosa increíble. Y gracias a Dios los dos han tenido un buen desarrollo, que ahí podemos marcar que la pandemia tuvo un indicador muy marcado en todos los niños. Sí, eso que tú mencionas es muy importante también, en el sentido, a mí no me gusta hacer comparación entre ellas, porque ellas captan mucho. Sí. Y suele pasar mucho eso, de que la misma familia dice, esta habla más, esta habla menos. Bueno, eso suele pasar que, bueno, tú sabes que yo siempre cuando te hablo de las dos, siempre marco las cualidades de una de las dos, pero a veces pasa que está al lado al frente y empiezan, no, porque Ainhoa es más sonriente, pero Amira es más inteligente. Aunque la gente la vea chiquita, ella entiende todo lo que se está hablando de lo de ella. Y yo siempre se lo digo a los papás, no solamente con los niños que son gemelos, cuando son hermanitos, no comparen, que fulano se habló primero que el otro. Cada niño tiene su etapa de evolución, aunque sea mellizo, aunque es lo que te digo, cada uno se va a desarrollar diferente y la habilidad de Ainhoa no son la habilidad de Amira, cada una tiene sus cosas. Claro, yo me imagino que los padres de mellizos que me están escuchando, de gemelos, se van a sentir muy identificados con eso porque nosotros lo sufrimos más, porque inclusive a veces para diferenciarlos tratan siempre de estarlos comparando. Sí, pasa mucho. Sí, y siempre como que es muy marcado y los niños están muy pendientes porque a lo mejor no lo dicen, pero si Ainhoa escucha, no, porque Amira es la que siempre tal cosa. O al revés, Amira escucha que Ainhoa siempre lo otro, ellas se sienten mal, aunque uno no lo crea. Y yo siempre trato como mucho de estar atenta a eso para que como cuidarle sus sentimientos. Sí, eso es muy importante, qué bueno que tú lo haces. Y para poder ir cerrando el tema, tú que fuiste mamás de mellizas, yo sé que hay un tabú muy fuerte de que los mellizos deben nacer únicamente por cesárea. ¿Eso es cierto o hay casos de que se puede dar parto natural? Eso es un tema muy controversial y más en este país realmente, porque aquí hay una tasa de cesárea muy alta. Inclusive en embarazos que no lo necesitan. No me quiero meter mucho ahí porque es un tema complicado. Sí. Pero a mí realmente mi médico me dijo desde que supo que eran 2 es cesárea. Claro. Yo investigando en otros países como en España y todo eso, se da que inclusive partos en casa de gemelos. Wow. Y vi videos. Pero aquí no quieren correr ese riesgo. No sé, no conozco todos los médicos, pero mi médico desde el principio me dijo, es cesárea. Sí, eso es lo que he escuchado, que muchos médicos prefieren no correr el riesgo por todo lo que puede venir en un parto de gemelo, porque a lo mejor nace uno y el otro dura mucho y puede perder oxígeno, lo del cordón, o sea, son muchas cosas. Y tiene que darse muchas condiciones para que sea un embarazo, un parto, natural en el caso de gemelos o mellizos. Como que los dos tienen que estar con la cabecita para abajo. Claro. Buscando en mi árbol familiar hacia atrás, luego de que yo me enteré que eran mellizos, yo supe de una hermana de mi abuela que tuvo mellizos en el campo,
en un parto natural. Natural. Que se enteró ahí que eran 2. Wow. O sea, dando a luz, mi madre. Pero en los años 1600. Sí, porque que, imagínate, uno antes no había la tecnología que hay ahora. Y por último, que yo sé que esto es un tema que a todas las mamás de mellizo lo tocan. La hora de dormida de los mellizos, porque usualmente las dos no duermen a la misma hora. O si tú duermes a una y la otra arranca a llorar, despierta a la hora. ¿Cómo fue eso para ti? Porque yo me imagino que la primera semana fue súper duro. El primer año completo. Wow. Yo no dormí. Yo no era una gente, en serio. O sea, ellas fueron niñas que no dormían. Que eso era algo también que me llamaba mucho la atención. A mí no dormían. Y entonces tampoco nunca se despertaban juntas. Era como que yo tenía un bebé despierto la noche entera. Claro, porque se levantaba una y luego la otra. Wow. Entonces llegó un punto que yo las separé porque se levantaban también una a la otra. Ya luego del año yo le pude como que establecer una rutina, como que a la misma hora todo, porque en el primer año fue muy difícil. Entonces ya luego se normalizó, pero yo el primer año no dormí. Ok. Entonces algo que tú recomendarías es si la pueden separar, que la separen para que una no despierte a la otra y ambas puedan descansar. Sí, y la rutina del sueño de verdad que es muy importante. Cuando yo la establecí, todo se normalizó. Ok, exacto. Pero que el primer año nos estábamos conociendo las 3, era muy difícil. Sí, porque como dice mi mamá, que los niños no vienen con un manual debajo del brazo que tú puedes saber cómo dormirla, no sé qué, y a lo mejor lo que necesitaba una no era lo que necesitaba la otra. Y ellas son gemelas, pero nacieron al mismo tiempo, tienen los mismos padres, la misma crianza, pero son muy distintas. Sí. Cada una tiene su personalidad muy marcada, entonces también tú tienes que adaptarte a eso. Totalmente. Franciri, y tú como madre de mellizas, ¿qué tú le recomendarías a una familia que está embarazada esperando mellizos? Que no se vuelvan locos, o sea, que todo fluye. Uno tiene mucho miedo al principio y en mi caso también me volví loca comprando muchas cosas. No, o sea, los primeros días, los primeros meses, lo básico. Claro, dicen que lo más importante es el calor de mamá. Y todo fluye, de verdad. O sea, ya a medida que van creciendo, las cosas como que se van adaptando, después ya uno se conoce y todo eso, como que es más fácil. Franciri, muchísimas gracias por compartir este episodio conmigo. De verdad que yo siento que esto es un tema demasiado amplio porque ni siquiera pudimos hablar de la etapa de las niñas ya de grande. Las chicas tienen ya 4 años, que son bastante grandes. Y creo que un embarazo de mellizos tiene demasiado que abordar y principalmente el tuyo, que tuvo tantas cosas. De verdad que siento que es un tema muy enriquecedor para cualquier familia, no solamente una familia que tenga mellizos, hasta de familias que tengan un solo bebé, porque siento que de verdad tenemos mucho aquí, mucho contenido valioso. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que la historia de Amira no da para un libro, pero creo que abarcamos lo más importante. Gracias, de verdad que sí. A todos los que llegaron hasta aquí, gracias por compartir con nosotros este episodio. Espero poder verlos todos los lunes en nuestra plataforma y para los que no nos siguen en Instagram, todavía estás a tiempo, síguenos en Kids.